buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Radar Público. En esta oportunidad vamos a conversar a 3 días de 28 de julio sobre lo que se espera del mensaje presidencial del presidente Vizcarra. Para conversar sobre este tema me encuentro con Jeffrey Rancinsky. Él es profesor de la Escuela de Gestión Pública, a quien saludamos, y también es profesor del programa de especialización en comunicación política de nuestra escuela. También nos encontramos con José Díaz Ismodes. Él es profesor de la Escuela de Gestión Pública, también enseña en el MBA y la maestría de gestión pública. Muy buenos días a ambos. Buenos días. El primer tema del que hay que hablar cuando esperamos el mensaje presidencial, y lo veníamos conversando antes de que inicie el programa, era toda esta coyuntura de corrupción, de audios que salen. Es un tema que necesariamente va a hablar Vizcarra. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, de todas maneras, tiene que tocar el tema el presidente Vizcarra y va a ser el tema esencial del discurso, porque es el asunto que todos los medios y la ciudadanía está comentando y es un asunto en marcha. Siguen saliendo audios, probablemente hoy salgan más, mañana salgan más, y el presidente Vizcarra ha procurado asumir un liderazgo a partir de esta crisis. Y lo hemos notado ya en las últimas 2 semanas, la salida del ministro Eresi, la creación de esta comisión para una serie de recomendaciones, el pleno extraordinario del Congreso para la remoción de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, es importante que el presidente Vizcarra dé señales claras de lo que se está haciendo respecto a este tema, que no sea el típico discurso enumerando una serie de hechos, de cifras, porque si no le viene muy mal. ¿Cómo evalúan ustedes las acciones que ha ido tomando el presidente, la imagen del presidente en medio de esta coyuntura de corrupción? La imagen del presidente se ha visto reforzada en las últimas semanas por las medidas que ha estado tomando con cierto nivel de audacia, ¿no? Porque finalmente había estado perdiendo un poco de imagen y se reflejaba en las encuestas, ¿no? Mi percepción es que después del problema de que el presidente Kuczynski dejó el cargo, ya se ha presentado un problema de liderazgo general, ¿no? Y liderazgo asociado a una persona, sumado al hecho de que los partidos políticos no tienen una presencia a nivel nacional. Es importante que el presidente Vizcarra refuerce esa percepción de que no estamos en una posición de que todos hacen o todos tiran para su lado, ¿no? Que es lo que ha podido estar percibiéndose en las últimas semanas, ¿no? Porque los ministros no actuaban coherentemente, las regiones no articulaban, ¿no? El tema del liderazgo hay que reforzarlo tremendamente, ¿no? Para volver a creer. El tema es, en general creo que los países vivimos en función a esperanzas, ¿no? Y la esperanza está alrededor de una idea o un grupo de personas que lo puedan conducir, ¿no? Jeffrey, ¿cómo crees que ha asumido el presidente? ¿Realmente está siendo un líder en estos momentos en los que hay como una especie de caos en el ámbito político? Creo que es un gobierno muy débil. El presidente Vizcarra llegó por la precipitada salida de su antecesor, del electo Kuczynski, ¿no? Recordemos en qué circunstancias entró al poder Vizcarra. El presidente Martín Vizcarra no tiene partido, prácticamente. Se podría decir que no tiene bancada parlamentaria tampoco. Tiene un gabinete ministerial sumamente débil. Ninguno de sus ministros de Estado tiene más aprobación que desaprobación, ninguno. Su presidente del Consejo de Ministros tiene muy poca aceptación. Entonces, es un gobierno que partió débil y que está debilitado. Por eso, una circunstancia como esta de crisis a partir de estas denuncias periodísticas por la corrupción y los malos manejos de la Administración de Justicia puede ser una gran oportunidad para el presidente Vizcarra de asumir precisamente ese liderazgo del cual comentábamos y de poner 1 o 2 temas importantes en agenda pública y ser el protagonista de esos temas importantes, llevar a cabo ciertas reformas o ciertas acciones puntuales que se puedan medir
en este tiempo que le queda hasta el 2021. Yo creo que ese es el gran reto del presidente Martín Vizcarra, y por eso en el discurso de 28 de julio quizá podría enumerar algunas cuestiones con la reconstrucción del norte. De hecho, se ha avanzado mejor en el último trimestre, pero luego debe enfocarse solo en uno o dos temas muy ligados a lo institucional, muy ligados a enfrentar la corrupción, que es el tema que toda la sociedad demanda en este momento. Yo, complementando el comentario, próximamente vienen elecciones regionales y locales. Vamos a ver cómo se lleva la campaña, porque puede emerger un líder regional con un mensaje muy fuerte de liderazgo, y que sea acompañado por todo el país, ¿no? Entonces, la expectativa ahora está sobre el cambio de político que va a traer las elecciones de los gobernadores regionales también, ¿no? Jeffrey, tú mencionabas un tema importante que es el plan de la reconstrucción. Tal vez, José Díaz, nos podías decir un poco sobre qué temas debería hablar o qué debería ser el mensaje acerca de la reconstrucción del presidente para este 28 de julio. Las expectativas que se han presentado sobre la reconstrucción, yo lo vería de dos aspectos, ¿no? Primero, la percepción de que la estructura que se había planteado desde el punto de vista de organización era una estructura que no estaba funcionando. Y la otra es la velocidad con que se han estado dando las respuestas sobre la población, ¿no? El primer aspecto, que es la parte de la estructura organizacional, todavía no se ha tocado. Sigue siendo tan compleja, difícil de entender por el resto de las entidades del Estado, pero sí se ha visto recién un resultado sobre la población, ¿no? Pero que la vemos un poco atenuada porque se ha presentado un nuevo fenómeno climatológico, que es el friaje, ¿no? Entonces, el friaje nos lleva a girar la atención del norte al sur, ¿no? Donde el sur estamos con temas de heladas muy intensas, ¿no? Y va a generar también temas de infraestructura como consecuencia, ¿no? Entonces, particularmente creo que el mensaje del presidente en el tema de la reconstrucción debe ser el hecho de que ya tiene una entidad firme, muy bien organizada, muy bien estructurada, que va a solucionar los problemas que se presenten a futuro y los presentes, ¿no? Y eso todavía no está muy bien definido, ¿no? Ahora, ¿cómo afecta toda esta crisis política, toda esta corrupción en el ingreso de inversión privada e inversión extranjera? Yo quisiera tratarlo desde otro aspecto, no solamente por el lado de inversión, porque hay que acordarse que el Poder Judicial es uno de los puntos vitales más importantes de la estructura de un Estado, ¿no? Hasta el 2006 nosotros teníamos un problema de solución de controversias entre problemas judiciales y arbitrajes que tenían no solucionadas, que tenía un impacto alrededor de 6 puntos del Producto Bruto. Entonces, imaginémonos que los que están dando una sentencia sobre esas controversias, en un momento dado pierden credibilidad, ¿no? Entonces, el impacto que se viene sobre ese aspecto, si no se refuerza y se actúa rápidamente, va a ir por el lado no financiero más que por el lado financiero, ¿no? Porque el tema de las inversiones están respondiendo de acuerdo a lo que estaba previsto en el marco macroeconómico multianual, en la recuperación de inversiones, ¿no? Pero el efecto de mediano plazo puede ser el tema de la credibilidad en el tema de la solución de controversias, porque el inversionista va a decir, bueno, frente a este problema prefiero irme a temas de arbitraje, ¿no? En vez de utilizar el sistema judicial como un tema de solución de controversias, ¿no? Jeffrey, tú mencionabas que el presidente debería solamente tener 2 mensajes claros para el mensaje presidencial. ¿Cuáles serían estos? Bueno,
Uno central es precisamente todo el tema de corrupción y las denuncias de la Administración de Justicia que estamos viendo. Tiene que ser algo medular en su discurso. De hecho, vamos a ver cómo le sirve de insumo estas recomendaciones de la Comisión Wagner que él designó hace un par de semanas, y este es un tema central. Y lo segundo, tendría que ser un tema a partir de algo como la reconstrucción del norte, o la seguridad ciudadana, o la salud. Tiene que elegir, creo yo, una bandera. Pueden ser 2, pueden ser 3, pero no más que eso. Porque entrar a la típica enumeración de acciones y presupuestos no le va a servir a un gobierno débil, más aún en una coyuntura como la actual. Creo yo que es mejor elegir 2 o 3 asuntos y centrarse con fortaleza en esos asuntos. Recordemos un asunto importante. En la trayectoria del presidente Vizcarra, uno de sus méritos más grandes es haber sido un gobernador exitoso en la región Moquegua. Y ha procurado tener esa vocación descentralista y regionalista. Viajó mucho los primeros 2 meses. Su presidente del Consejo de Ministros también fue el gobernador regional. Pero si uno lee las encuestas de popularidad, tiene menos aceptación fuera de Lima que en Lima. O sea, no le ha dado resultados su estrategia de tantos viajes, su estrategia comunicacional y programática. Entonces tiene que replantear. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Qué mensajes claros debería o qué temas son los que debería tocar el presidente este 28 de julio? Si yo le pusiera un orden de prioridad para recomendar al presidente qué temas debería tocar en el mensaje presidencial, creo que el orden sería el devolver confianza a través de que se está haciendo un combate serio, directo al tema de la corrupción, estructurado, porque en realidad en los últimos años ha habido intenciones, medidas, conceptos, diagnósticos, pero nada tan contundente, simple de entender, ¿no? Y que simple de medir, ¿no? Que requiere un ejercicio muy grande de imaginación y creatividad para llevar un mensaje claro a la población sobre ese punto, ¿no? Segundo, el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? O sea, que creo que están asociadas 2 cosas, y me ha llamado fuertemente la atención el hecho del atentado que ha habido el día de ayer. O sea, como 2 personas pueden finalmente, ¿cuál ha sido el detonante que lo lleva a poner 2 bombas en una clínica? Terrible. Y donde el origen del problema ha sido un tema de administración de justicia, ¿no? O sea, el hecho de que exista una sentencia específica y ellos han reaccionado violentamente frente a una percepción de que no tienen nada que perder en ese aspecto, ¿no? Entonces, de verdad que eso me genera una profunda preocupación, porque ¿qué lo puede llevar a una persona a tomar una medida de esas características frente a un Estado que no está reaccionando con la velocidad que debería reaccionar, que ¿no? justo vincula 2 temas importantes y que le preocupan a la gente, y que de los cuales estamos viviendo ahora, ¿no? No obtengo la justicia que yo que merezco. Claro. Por lo tanto, pongo en peligro la seguridad de las personas. O sea, justicia y seguridad, ¿no? Claro. Sobre los temas de seguridad, ya que ambos lo tocaron, ¿cuál debería ser el mensaje ahí? Bueno, el tema de seguridad está asociado al tema de institucionalidad en general, que es transversal a todo. Entonces, tenemos que tener, para hablar de institucionalidad, reglas claras, y eso implica predictibilidad, y mostrar resultados concretos. Para el tema de seguridad ciudadana, yo no sé qué se ha avanzado en los últimos meses. Yo sí creo que el exministro Basombrío estaba haciendo un buen trabajo en el Ministerio del Interior, y con resultados concretos que se publicaban, medibles. Creo que lo acompañó también una buena acción de comunicaciones, que es importante y es parte de la gestión pública y de las políticas públicas, y muchas veces nos olvidamos de ello, ¿no? No sé ciertamente cuáles son los logros desde el Ministerio del Interior en los últimos meses, pero todo el tema de inseguridad está ligado estrechamente con la administración de justicia. Es muy sabido de todos los casos
de delincuentes que son detenidos por la policía y luego no son, digamos, denunciados y acusados por los fiscales porque entre el tema de la corrupción, entre el tema de la incompetencia y finalmente terminan no siendo juzgados, siendo absueltos o prescriben. Entonces está totalmente ligado. Ese es un tema medular porque es el tema del que habla de nuestra institucionalidad, de la predictibilidad, del orden mínimo para aspirar al desarrollo. Sí, con el tema de seguridad, que ya lo tenemos presente ya varios años, yo veo dos grandes líneas, ¿no? Una, que es combatir el crimen organizado, que afecta tremendamente a la sociedad, ¿no? Que es las drogas, el tema de la corrupción, y todo lo que se está presentando como crimen organizado. Y lo otro es el tema micro, ¿no? O sea, la violación de faltas permanentes, que se convierten después en delitos y se vuelven escalables con cierta impunidad, ¿no? Entonces, esas pequeñas faltas que son pasarse a la luz roja, que una combi lleve más pasajeros que deban, que empiezan a hacer faltas, empiezan a tener una escalada en el tiempo masiva, ¿no? Entonces, creo que el mensaje debería ir por los dos lados, ¿no? O sea, un concepto macro de combatir el crimen organizado y lo otro, combatir también el tema micro, ¿no? Porque en realidad las calles puede haber la percepción de que las calles están abandonadas en términos de impunidad de faltas, ¿no? Entonces, creo que son dos cosas que tienen que caminar en paralelo. Y para complementar, históricamente en el Perú, cuando se le consultaba a la ciudadanía sobre cuáles eran los problemas principales del país y de la sociedad, se respondía pobreza y desempleo, históricamente, hasta el año 2011. Luego eso cambió y las prioridades como problemas nacionales de nuestra sociedad pasaron a ser inseguridad ciudadana y corrupción. Y eso nos dice mucho, porque ya no va por temas coyunturales, es un asunto estructural. Y algo clave en esa percepción, que tiene mucho correlato pues en evidencia objetiva, está ligado a algo que mencionó el profesor, que es la impunidad. Esa sensación de impunidad que va desde faltas mucho más, digamos, simples o cotidianas, hasta los grandes delitos y los crímenes más abyectos, como la violación sexual, ¿no? O los asesinatos, o en fin, es un tema medular. Sí. El tema de la violencia a la mujer, que hemos visto varios casos muy impactantes, es un tema que también debería tocar el presidente. En algún primer momento no se le vio tan firme, ¿no? Mencionó el tema de la violencia a la mujer como un tema de violencia general. ¿Cuál es la percepción de ustedes sobre la acción sobre la imagen, sobre la respuesta del presidente sobre este tema en específico? Mi sensación es que inicialmente el presidente Vizcarra, al igual que algunos de sus ministros, cuidaron mucho no confrontar con un sector muy conservador de la sociedad, porque cuando hablaban de los temas de violencia de género y toda esta agresividad y violencia muchas veces impune contra las mujeres, se caía luego en un debate de educación, formación, género, currículo escolar y todos estos temas. Entonces, mi sensación es que hay que ser mucho más frontales y mucho más categóricos con las propias convicciones y con las propias políticas públicas que se implementan. Y creo yo que había reparos ahí por no chocar. Cuando uno gobierna, tiene necesariamente que enfrentar y tiene necesariamente que tener antagonistas. No se puede gobernar bien sin tener opositores. Eso es inherente a la práctica pública y al ejercicio político, exactamente. Con respecto a los temas que han habido de agresión a la mujer en los últimos meses y años, yo creo que ha pasado un tema de delito menor o delito a ser un problema de salud mental, ¿no? O sea, por el hecho de que exista una persona que prenda fuego a un ser humano, así sea hombre o mujer, y hay un problema de salud mental detrás, ¿no? Entonces, lo que yo no tengo claro es cuánto el sector salud, el diagnóstico sobre salud mental que se puede estar presentando en este momento en nuestra sociedad, ¿no?
Creo que Lima es una ciudad de casi 10 millones de habitantes que ya está generando temas de violencia extrema, ¿no? Entonces esa violencia extrema, creo que el Ministerio de Salud de alguna manera debería darnos una idea de cuán serio está tomando el tema de la salud mental a nivel nacional, ¿no? Porque esto ya es más que un tema de una protección exclusivamente a la mujer, ¿no? Y hay un problema de enfermedad detrás. Bueno, ¿no? hay un problema mental y también un problema de machismo terrible en nuestro país correcto, y en Latinoamérica, sí. ¿no? Ya tenemos preguntas de la gente que nos sigue a través de esta transmisión en vivo, a quienes agradecemos. Boris nos pregunta, ¿qué medidas concretas creen que Vizcarra debería proponer en torno a la crisis de corrupción en el sistema judicial? El ciudadano espera medidas claras. Con respecto al tema de la corrupción y asociado al tema del Poder Judicial, que es lo último que ha salido, si nosotros vemos cuál es el poder que puede tener un juez como un juez supremo por el lado penal, es la única persona o la única institución que puede privar de la libertad a un ser humano, ¿no? O sea, esa atribución tan grande debe estar detrás con personas que tengan cierta nivel de prestigio, credibilidad, ¿no? Que refleje que la administración de justicia es reflejo de una acción muy bien meditada y aplicando las normas, ¿no? Creo que lo que hemos visto y escuchado en la prensa es que en general las conversaciones, de la forma como que se dan, hacen que se le pierda un poco de respeto a las personas que están hablando en esos diálogos que son prácticamente oficiales, ¿no? Porque están entre autoridades, claro, ¿no? Sí. No es que son un par de amigos conversando en su casa, ¿no? Están hablando en su puesto de trabajo, con un teléfono probablemente que le dio el Estado, ¿no? En un lenguaje que uno ve que ha perdido imagen. Lo concreto sería que por el lado intangible debemos recuperar la prestancia, la imagen, la reputación y el respeto de las autoridades que están administrando justicia, ¿no? Yo creo que concretamente tiene dos ministerios donde puede implementar algunas acciones más inmediatas, que son el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, porque es más difícil para el presidente de la República, más allá de sugerencias, recomendaciones, incidir en otros poderes del Estado por la propia arquitectura constitucional, pero sí, en el caso del Ministerio de Justicia puede dar señales claras y en el caso del Ministerio del Interior. Recordemos que tardó una semana el presidente Vizcarra en designar al nuevo ministro, el ministro Ceballos, luego de la salida del exministro Heresi en Justicia. Entonces, esas son acciones concretas que no ayudan y no se condicen con algunos mensajes que plantea. Y lo mismo en el Ministerio del Interior, que tienen que acompañar a los fiscales al Ministerio Público persiguiendo el delito. Ahí se pueden tomar medidas mucho más concretas y mostrar qué se está haciendo para evidenciar efectivamente cuáles son los caminos correctos y cuáles no. Cuando no se muestran las políticas públicas que se implementan, se generan más problemas. Ahora, muy probablemente esa semana demoró porque no encontraban a quien acepte. Probablemente es una coyuntura muy complicada y es un cargo muy complejo, pero parte de su labor precisamente y del presidente del Consejo de Ministros es encontrarlo rápidamente. Eso es parte de sus funciones y sus obligaciones. Ahora, ¿ustedes cuál es la evaluación que ustedes tienen sobre esta comisión de reforma del Poder Judicial? ¿Han habido algunas críticas de que esto va a ser más de lo mismo, no va a solucionar nada? ¿Cuál es la apreciación de ustedes? Bueno, hay un tema de la naturaleza de su conformación o de los integrantes de la comisión. Creo yo que cualquiera hubiese sido la conformación, el presidente Vizcarra hubiese recibido críticas, porque es muy difícil, pues, ¿no?, contentar a la gran mayoría con un tema tan sensible. Pero creo que presidida por el embajador Alan Wagner, prestigio, reputación y honestidad a la cabeza se muestra. Ahora,
el tiempo que han tenido para esta labor es muy corto y en ese tiempo no se puede marcar, digamos, una línea muy detallada de lo que se debe hacer, pero sí se pueden dar algunas pautas, algunas recomendaciones que el presidente Vizcarra debe elaborar y decirnos muy puntualmente en su discurso de 28 de julio. Creo yo que esta comisión es un punto de partida en medio de una crisis, pero solo eso. Lo que debe hacer es marcar una línea, un derrotero a mediano y largo plazo, y el presidente Vizcarra mostrarnos cuáles son las acciones concretas que guíen el avance en esa línea. ¿Cómo lo ves tú, José? Sí, mis expectativas con respecto a la comisión de propuesta para organizar el sistema de justicia, el mensaje de haber nombrado de un grupo de personas prestigiosas y respetables creo que es un buen mensaje, ¿no? O sea, porque siempre puede haber la percepción de que nadie puede presidir o conducir esta reforma. Y la otra, creo que sus medidas van a ser lineamientos, ¿no? O sea, lineamientos generales, como lineamientos de política o lineamientos de estrategia, que después hay que transformarlos en objetivos concretos, si son tomados por ya el Congreso y el presidente de la República, ¿no? El Poder Ejecutivo. Ahora, mencionábamos antes que Vizcarra se hizo conocido por ser el gobernador de Moquegua y por obtener buenos resultados ahí. Uno de los temas en los que obtuvo muy buenos resultados fue la educación. ¿Creen que el presidente le esté prestando gran importancia a la educación, que fue lo que lo hizo prácticamente conocido en como gobernador regional? Es un punto fundamental porque los indicadores en Moquegua mejoraron muchísimo. Hay evidencia concreta que efectivamente se hizo un buen trabajo. Educación es un tema sustancial. Él lo dijo al inicio, cuando asumió el poder, que educación y salud iban a ser los temas, pero a lo largo de estos 4 meses, personalmente, no he visto que haya sido una de las banderas principales de su accionar. En todo caso, debería contarnos qué se ha hecho, qué se va a hacer y cómo. En 28 de julio es una magnífica oportunidad. Creo que todos vamos a coincidir en que sin educación de nivel el país no puede desarrollar. En eso creo que hay un consenso en derechas, izquierdas, liberales y conservadores, ¿no? Bueno, los ejes del sistema educativo ya planteados en el largo plazo estaban dados por 4 temas, ¿no? Uno era la calidad educativa, la formación del docente, la infraestructura y la comprensión y nivel de aprendizaje, ¿no? Si damos una visión a los 4 ejes de educación que todos van a responder en el mediano plazo, creo que el tema de la infraestructura es el que más ha avanzado, ¿no? Lo que sí está en temas muy lentos es el nivel de aprendizaje, ¿no? Porque lo que ha perdido continuidad es en la estrategia sobre el docente, ¿no? Ha habido temas pendulares, ¿no? Que creo que es una buena estrategia el hecho de enfocar el tema de la educación sobre el docente. Es una estrategia muy buena, ¿no? Pero creo que el presidente en este momento tiene temas de coyuntura que no le va a permitir que su respuesta del tema educativo en el mediano plazo lo pueda observar él, ¿no? José, justo te preguntan a ti, ¿cómo se aplicaría la meritocracia con transparencia para que los mejores lleguen a los puestos, pregunta Víctor, lleguen a los puestos idóneos y que no sean personas inamovibles si es que en algún momento fallan? Por el lado del tema público, ¿no? Por el lado del tema público, creo que el concepto de la creación, de servir, generando carrera pública, es una manera muy técnica y eficiente de generar meritocracia en el sector público y carrera pública, ¿no? Creo que ahí también se ha perdido un poco entusiasmo, ¿no? Porque hasta el año pasado sí tenía mucho empuje. Yo veía en los medios
estaban recién retomando nuevamente el tema de la formación del sector público. Y lo otro es que tratar de convencer en los centros académicos que los alumnos de pregrado, jóvenes, que son las nuevas generaciones, se involucren más en los temas públicos, que creo que no lo hemos podido lograr hasta ahora, ¿no? Entonces, en los centros académicos más se van por el lado privado que por el lado público los jóvenes, ¿no? Entonces, tenemos que reclutarlos dándole la oportunidad de generar una carrera y expectativas en el largo plazo, ¿no? Pareciera que el mensaje del 28 de julio va a ser muy parecido tal vez al primer mensaje que él dio, que fue bastante general, de dar ánimos, o hay temas terribles, como la corrupción, pero o hay algún tema del cual él pueda sentirse orgulloso, que pueda sacarle provecho. ¿Ustedes cómo lo ven? Creo que sería un error si tiene el mismo tono y la misma línea del mensaje cuando asumió el mando. ¿Por qué ser un punto de quiebre con un presidente Vizcarra entrando, digamos, aplaudido en ese momento por una oposición que había sido muy recalcitrante, que había interpelado y censurado ministros, incluso precipitaron su propia salida cuando fue ministro de Transportes? Y esto es una coyuntura muy distinta y es un momento que exige medidas mucho más concretas y no invocaciones tan genéricas. Creo yo que tiene que ser mucho más puntual en el sistema de administración de justicia, por un lado, quizá en la reconstrucción del norte, y como decía, 1 o 2 temas más, y centrarse en eso y decirnos el cómo, decirnos qué es lo que pretende y cómo pretende llevarlo a cabo. Creo que tiene que ser un mensaje distinto. Sí, yo concurro. Tradicionalmente los mensajes presidenciales han sido una especie de listado de compras y acciones, ¿no? O sea, es decir, he hecho esto, he hecho lo otro. Muy distante de ser, planeé hacer esto y cumplí esto, ¿no? Que una especie de rendición de cuentas. Creo que exigirle al presidente Vizcarra una rendición de cuentas en poco tiempo es difícil. Tenemos que esperar probablemente hasta el próximo año. Pero sí creo que concurro con el hecho de que tiene que haber 2 o 3 temas muy puntuales, que está por el lado de cómo generamos confianza, por el lado de la inversión, para seguir creciendo al ritmo que estamos creciendo ahora y de acuerdo a lo que está planeado en el marco macroeconómico multianual, en las fases correspondientes, para recuperar confianza, ¿no? Ese es el tema que que recomendaría para el mensaje presidencial, ¿no? Hablábamos también antes, y ya para ir finalizando, de la falta de la imagen del líder que nos falta en la nación. Esta coyuntura tal vez es terrible, pero también les es propicia para la oportunidad de mostrarse de una vez por todas como un líder. ¿Creen que las medidas que ha estado tomando Vizcarra son las correctas para este camino hacia recuperar el liderazgo? Creo que ha tenido gestos importantes, valiosos, para procurar, digamos, asumir este liderazgo que tanta falta nos hace, pero todavía tenue. Mi sensación es que tiene que ser más contundente y más claro para asumir este liderazgo, sobre todo en este contexto donde está debilitado por los elementos que decíamos, ¿no? La falta de un partido, un gabinete que no es muy sólido, que no tiene figuras a su lado que destaquen. Entonces tiene que ser muy concreto, muy puntual y muy enérgico. Sí, bueno, si tú haces una evaluación de la población, ¿qué figura de líder esperaría la población? Te puede decir, mira, un líder decidido, que sea valiente, muy quizás audaz en algunos puntos, ¿no? Y lo contrastamos con un líder conciliador, van a ir por el lado del líder que va a imponer fuerza. Pero en el caso del presidente Vizcarra, tiene una situación de coyuntura muy compleja, porque si se va por el lado del líder muy audaz y con iniciativas
complejas, el problema es quién lo respalda atrás, ¿no? Entonces ahí el tema de la debilidad, ¿no? Entonces creo que en esa frontera se va a estar manteniendo el presidente Vizcarra en estos años, ¿no? Ok, muchísimas gracias por su participación y muchas gracias a ustedes por haber estado conectados a esta transmisión en vivo, a esta edición de Radar Público, en el que hemos conversado con los profesores Jeffrey Radzinski y José Díaz Sismo desde la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico sobre lo que se espera del próximo mensaje presidencial de Vizcarra. Con nosotros hasta otra oportunidad.